Una de las noticias más destacadas de este fin de noviembre en Luján, aunque prácticamente no ha tenido espacio en los medios locales, a excepción de Líder Luján, provino de la Amazonia, de Brasil, de la ciudad de Belém, donde estuvo el intendente Leonardo Boto durante un día participando de lo que se denominó el COP30, una conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas. En esa importantísima conferencia de primer nivel internacional tuvo su espacio el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, conocido por esa sigla, Corporación Andina de Fomento, espacio con el cual el intendente Leonardo Boto viene participando activamente, ya que Luján integra lo que se denomina la red de biodiversidades. Esto que es un tema que, bueno, insistimos, en general no tiene mayor tratamiento en los medios locales, es especialmente significativo porque el intendente Boto ha hecho muchos viajes al exterior en los últimos meses, en general a países de América Latina y más allá, por supuesto, claro, de la integración de esta ciudad de Luján a esta red de biodiversidades y el intercambio cultural, comercial, económico que esto supone, está vinculado especialmente con las posibilidades de financiamiento internacional que ofrece el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que sin ir más lejos es el organismo de crédito que está financiando la gigantesca obra del río Luján, que va a cambiar la cara y la historia de nuestra ciudad. Busca, Boto en este ámbito, las posibilidades de que acceda a Luján a financiamiento internacional para determinadas obras, lo que hasta el momento venía siendo un trabajo meticuloso y perseverante por parte del jefe comunal en este sentido, ya tomó la forma de algunos proyectos puntuales que el propio Boto informó mediante sus redes sociales en los últimos días. Se trata de dos proyectos que podrían ser financiados por lo que se denomina Fondo de Adaptación. Fondo de Adaptación es Fondo de Adaptación al Cambio Climático, otro organismo que ofrece créditos internacionales vinculado al Banco Mundial y que también participó de este COP30 en la ciudad de Belén, en plena Amazonia brasilera, donde estuvo el intendente Leonardo Boto. Este fondo de adaptación abrió una línea de créditos, podríamos denominarla de este modo, que llega a los 12 millones de dólares y que se propone financiar diferentes proyectos de pequeña y mediana escala, es decir, con inversiones de entre 50.000 y 500.000 dólares que se vinculen, bueno, con la capacidad de adaptación, de resiliencia de las ciudades al cambio climático y también con obras estructurales, obras de infraestructura que se relacionen con este tema más o menos directamente. Luján presentará, habría que ver en qué instancia burocrática está, pero bueno, el anuncio del intendente Boto fue claro, trabajará para la aprobación por parte de este fondo de adaptación de dos proyectos. Uno que se podría pensar como de mediana escala, el más importante, el que demandaría la inversión más grande, que es el saneamiento y canalización del arroyo Lanuse. Un trabajo que, bueno, durante este 2025 se hizo un trabajo de saneamiento del municipio. Llevó adelante con recursos propios de la Secretaría de Servicios Públicos el saneamiento del arroyo Lanuse. Se retiraron de ese lugar prácticamente 300 camiones de tierra y de residuos de este arroyo que circula en plena ciudad, entre las casas, en un barrio popular de Luján a lo largo de casi 2 kilómetros. Y por eso, claro, está lleno de residuos, cuando llueve mucho, favorece las inundaciones, los anegamientos en ese lugar. Se hizo un importante trabajo allí este año por parte del municipio. Ahora, el proyecto es canalizarlo.
Habría que entubarlo, quizás, el arroyo Lanuse, aunque bueno, eso amerita otra discusión. Se está pensando en hacer una obra similar a la que se está haciendo en el río Luján, pero claro, en otra escala, en otras dimensiones, no es lo mismo el río Luján que el arroyo Lanuse, pero lo digo en el sentido de canalizarlo, de hacer paredes de hormigón, de concreto, de cerrarlo, de delimitarlo. Para la aprobación de ese proyecto, para conseguir el financiamiento para ese proyecto, presentará el municipio una iniciativa ante este fondo de adaptación, y en eso estuvo trabajando el intendente Boto, que tiene una relación muy estrecha, muy cercana con el vicepresidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Cristian Asinelli. También se propone el intendente Boto la aprobación de un proyecto para la construcción de una red de ciclovías en Luján. Esto, bueno, podría significar una alegría para el amigo Gustavo González, seguidor de este programa, que siempre propone este tipo de proyectos. Sería, claro, un proyecto de un costo menor, pero no desestimable. La posibilidad de que Luján cuente con una red de ciclovías que una, por ejemplo, la Universidad Nacional de Luján, la estación de trenes, la plazoleta antigua Estación Basílica, el barrio El Quinto, que aquellas personas que circulan por la ciudad en bicicleta tengan la posibilidad de hacer ese circuito de modo seguro, de modo razonable, sin tener que ir por la calle. Bueno, ese proyecto también está para presentarse, para ser presentado, para ser tratado por este fondo de adaptación. No son cuestiones menores, especialmente, por supuesto, la posibilidad de saneamiento y de canalización del arroyo Lanuse, y además, bueno, muestran algún avance más concreto, por lo menos respecto de cuestiones concretas, de esta tarea que está haciendo de modo intenso y perseverante el intendente de Boto en la búsqueda de financiamiento internacional, y que seguramente incluirá en los próximos días, en los primeros días del mes de diciembre, otra visita a la ciudad de Brasil, donde participará de una reunión con el Banco de Desarrollo de los BRICS. Ustedes saben que también el intendente Boto estuvo en una reunión con los BRICS, con el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que preside la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en Shanghái, en su reciente misión a China. Estas cuestiones, que son de interés, al menos para este espacio periodístico, que no merecen espacio en general en los medios locales, contrastan con ciertas cuestiones que son más domésticas y que tienen que ver con la reciente derogación del Consejo Urbanístico Ambiental, de la ordenanza que creó el Consejo Urbanístico Ambiental y también de la ordenanza que reglamentó su funcionamiento en la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Y debemos decir la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante porque precisamente fue la última sesión de este periodo, con la actual composición en el Consejo Deliberante, antes de su renovación, que seguramente sucederá, según dicen, está aquí ya el presidente del Consejo, César Siror, el próximo 5 de diciembre. ¿Qué sucedió? Ustedes saben que el conflicto entre el Consejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo y el Consejo Urbanístico Ambiental, creado hace ya cerca de 5 años como organismo asesor del Consejo Deliberante, en particular de la Comisión de Urbanismo del Consejo Deliberante. Bueno, conflicto ya de larga data, podríamos decir, que comenzó con la discusión al interior del CUA por el caso de la termoeléctrica, que prosiguió con otras cuestiones, con dictámenes negativos del CUA hacia iniciativas del Departamento Ejecutivo, que tuvo como respuesta tanto del Consejo Deliberante como del Departamento Ejecutivo que los concejales de la Comisión de Urbanismo, concejales y concejalas, dejasen de participar en el CUA, que los integrantes del Departamento Ejecutivo, los funcionarios, tampoco concurriesen más a las reuniones, que otros participantes, sectores sociales, referentes de distintas organizaciones tampoco participen más del CUA, que se redujo en buena medida en su representatividad también. Ahora,
cuando este conflicto, bueno, tuvo su punto más alto ante la sanción de modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano, el COU, en marzo de este año. El conflicto, bueno, escaló, bueno, al punto tal que el CUA emitió un informe contrario, negativo a esta sanción, a la sanción de esta ordenanza, a los términos de la ordenanza, y no solo emitió un informe, sino que también lo presentó ante el organismo provincial encargado de convalidar el Código de Ordenamiento Urbano para su vigencia. Esto llevó a que en esta última sesión del Consejo Deliberante se presentase sobre tablas por parte del bloque de Fuerza Patria. Cuando decimos sobre tablas, estamos hablando de un proyecto que no estaba en el temario, que no estaba incluido en el temario, que quienes seguimos lo que sucede en el Consejo Deliberante no sabíamos que se iba a presentar un proyecto de estas características. Sin embargo, el concejal Joaquín Martucci, que es el jefe de bloque de Fuerza Patria, presentó el proyecto sobre tablas, el Consejo Deliberante en su conjunto aprobó que este proyecto se trate, alegó que había un despacho conjunto de las comisiones de legislación y urbanismo, despacho que hay que decirlo, yo no lo vi todavía, y se levantaron las manos con el voto del oficialismo y la abstención de la oposición. Este proyecto se aprobó. El proyecto que decía, bueno, proponía un marco regulatorio para la participación ciudadana, la realización de asambleas públicas, de debates, pero en realidad, el proyecto se proponía derogar al CUA. Ni lo menciona, pero en uno de sus últimos artículos dice, derogamos la ordenanza que crea el CUA, dice, derogamos la ordenanza número tanto y la ordenanza número tanto, que son las ordenanzas que creaban el CUA y que también formulaban su reglamento. Lo de la participación ciudadana, veremos más adelante. El CUA quedó derogado como organismo asesor del Consejo Deliberante. El trámite, bueno, para la sanción de esto, realmente que se apruebe un proyecto que se propone regular la participación ciudadana sin que ese mismo proyecto tenga la más mínima, la más elemental participación ciudadana, al punto tal que se presenta sobre la hora en el Consejo Deliberante, realmente nos da que pensar. La intención era dejar sin efecto el funcionamiento del Consejo Urbanístico Ambiental, al menos como organismo asesor del Consejo Deliberante. Realmente, a mi juicio, fue por lo menos desprolijo cómo se presentó este proyecto, cómo se trató, por decir que se trató, porque prácticamente no se trató, y se aprobó. En su momento, de modo privado, le expresé mi solidaridad a los integrantes del CUA, a su presidenta, Griselda Kraut, porque me pareció que, bueno, que estas personas que integran el CUA merecían otro respeto por parte del Consejo Deliberante, más allá de las diferencias que, por supuesto, pueden ser discutidas. Solidaridad que expreso en privado y que expreso en este momento también en público. Esta cuestión, es decir, la búsqueda del intendente de financiamiento internacional para determinadas inversiones y otras gestiones que hace el intendente también para inversiones que tienen que ver con la producción, inversiones industriales, inversiones en el orden turístico, contrastan, lo decíamos, con esta situación que se da con el CUA y que tienen que ver, en definitiva, claro, con los mecanismos de participación ciudadana y con la idea de que se puede regular de algún modo la participación ciudadana, idea peregrina, por cierto, y digo lo de peregrina no por los peregrinos que vienen a Luján, sino porque es una idea que realmente no tiene mayor sustento. ¿Ustedes han sabido alguna vez de que alguna cuestión se haya definido, se haya decidido, haya incidido con gran fuerza una asamblea pública, un debate, un formulario web para que los ciudadanos expresen su opinión? Realmente, o la participación ciudadana efectivamente va por otros carriles, nos lleva a preguntarnos cómo debe ser la participación ciudadana, realmente, cuáles deben ser, cuál debe ser el orden de la participación ciudadana, cómo es que los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso de Luján, debemos incidir, expresarnos,
opinar respecto de tal o cual cuestión. Y nos lleva, bueno, a cuestiones más de fondo, más profundas quizás, que nos debemos plantear, porque la real participación ciudadana es la participación política, es la participación en los partidos políticos, que están destruidos, que están vaciados en la Argentina. La real participación ciudadana puede ser en organizaciones sindicales, donde los ciudadanos, los trabajadores encuentran su ámbito de representación, su ámbito de participación. La participación ciudadana así, en abstracto, individual, de ciudadanos que preocupados por tal o cual tema ponen me gusta a tal cuestión o opinan en un formulario web. Y a mi juicio es como un chupete que le dan a los nenes para que se calmen, para que no lloren, para que no hagan berrinches. La real participación ciudadana debe ser la participación política. Y en Luján, la participación política está muy lejos de ser lo que alguna vez fue en los distintos espacios políticos. La participación política real, popular, porque además, si hablamos de participación ciudadana, deberíamos hablar de participación popular, ese sujeto del que ya no se habla, que es el pueblo. Porque decimos los ciudadanos, las ciudadanas, y deberíamos decir el pueblo de Luján. ¿Cómo debe expresarse el pueblo de Luján? Tiene que votar cada 2 años y nada más, y si seguimos así tampoco vamos a votar ni siquiera cada 2 años. ¿O debe canalizar sus inquietudes por medio de las organizaciones políticas, sindicales, sociales? Creo que estos temas que son de actualidad de Luján, aunque no estén en el debate público, ¿hay debate público en Luján? ¿Realmente hay debate público en Luján respecto de los temas centrales, importantes? ¿Hay debate público sobre el Código de Ordenamiento Urbano? ¿O se reduce al ámbito del Consejo Urbanístico Ambiental, que ahora no será más un organismo asesor del Consejo Deliberante? La real participación popular es un debe, porque por la falta de participación popular es que estamos como estamos, ¿eh? Y lo tenemos a Milei de presidente y una organización política inexistente controlando los destinos del país y dejándolos en manos de una potencia extranjera. Los sábados de 9 a 12. Planeta